Que Dios me les bendiga, hermanos, desde ya que tengan un feliz día de la independencia, de la patria, que puedan disfrutar este tiempo. Como sabemos, hay otros lugares donde estas celebraciones no son de esta manera, o hay ambientes de guerra, o hay dificultades, y hoy podemos disfrutar en la mañana con algunos hermanos ahí con el desayuno patriótico, ¿verdad? Y demás. Bueno, vamos a orar, poner todo en las manos del Señor. Padre eterno, quiero darte muchas gracias. Gracias por cada uno de los hermanos acá presentes. Quiero pedir tu guía y tu dirección en el tema que vamos a tratar hoy. Que tu Espíritu Santo sea enseñándonos tu palabra y que tú seas poniendo tu voz en mí, Señor, para poder expresarla, y permite que cada uno podamos comprender a través de tu Espíritu Santo, la iluminación de tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, nos puedas hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarle a que usted busque Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver 8 versículos. Usted ve que el tema lo he titulado La Patriótica, ¿verdad? Cuando hablamos de la patriótica aquí, ¿a qué se recuerda usted? A la canción, ¿verdad? La patriótica costarricense. Pero no es esa la que voy a hablar hoy. Vamos a hablar sobre una actitud patriótica que debemos de tener los creyentes, los cristianos. Porque algunos hemos divorciado el cristianismo del patriotismo y creemos que eso es totalmente secular y hasta se sataniza. Sin embargo, los que estuvieron acá el miércoles pudieron entender que hay una responsabilidad con nuestro país, con nuestros gobernantes, hay una responsabilidad. Y hoy quiero continuar esta línea con el pasaje de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 8. Leo para ustedes, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ok, ahí está, de rebelde. ¿Cómo muestra un costarricense su patriotismo? ¿Cómo muestra un costarricense su patriotismo? A ver si ahí me ayudas con esto. Tal vez hay que ayudarlo, no sé si ya se mejoró, vamos a hacer la prueba. No, de todas maneras llévatelo. ¿Cómo muestra un costarricense su patriotismo? Ayúdenme. Votando, ok, ¿qué más? Perfecto. Algunos están demostrando su patriotismo hoy, vistiendo de los colores patrios, ¿verdad? Cumpliendo con las leyes. Sí, hay gente que se olvida y cree que el patriotismo es solamente el 15 de septiembre y se olvida de las responsabilidades patrióticas que tenemos, ¿verdad?, como creyentes, y que están en Romanos capítulo 13, que ya estudiamos el miércoles pasado. Pagar los impuestos y demás. Pero ¿cómo lo podemos demostrar? Algo más. ¿Qué hacemos? Mira el fondo. Decoramos, ¿verdad? Recordamos la historia, hacemos partícipe a los niños de la misma, y demás, distintas actividades, la antorcha, por ejemplo, se hacen distintas actividades para demostrar ese patriotismo que tenemos. Cuando juega la Sele, sale de nuevo, ¿verdad?, el patriotismo de algunos y se ponen la roja.
Después se la quieren quitar, pero por lo menos en ese momento están emocionados y se ponen la camiseta de la selección para apoyar. Aunque en algunos casos no es bueno el resultado, pero sale el patriotismo. Pero ¿cómo puede mostrarlo un cristiano? Un cristiano también lo puede demostrar de la misma manera que hemos hablado y lo hemos demostrado acá por medio de las actividades que hemos tenido en la mañana, también la decoración. Usted mismo no le dije que viniera ciertos colores, pero vemos ahí los colorcitos que cada uno trajo, ¿verdad? Entonces lo demostramos también de la misma manera, pero ya bíblicamente se nos manda a hacer algunas cosas. Tenemos primero un llamado a la oración y un llamado a una oración universal. El apóstol Pablo dice exhorto. Investigué que esa palabra está dando un mandato, viene con un mandato, la Nueva Versión Internacional, por primera vez no traduce ahí muy bien esa palabra, sino que da como que aconsejo, no, es exhorto, mando, es una orden ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y aquí viene la universalidad de la oración. Nosotros debemos orar por todo tipo de personas, por toda la humanidad, por todas las personas. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Es una orden de una forma rogándole a Dios, levantando oraciones, haciendo peticiones y dando gracias cuando hay que dar gracias. Por todos los hombres, sean creyentes o no sean creyentes, vengan a la iglesia o no vengan a la iglesia, sean de mi iglesia, de mi denominación, de mi grupo o sean de otro. La Biblia me dice que debo de orar por todos los hombres, por todos los seres humanos, con ruego, con oración, con petición y con acción de gracias. Por eso cuando alguien a usted le dice ore por mí, o pueden orar por mí en la iglesia, recíbalo, porque esa es parte de nuestra función. Es más, algunos usan esto como evangelismo, como una estrategia evangelística. Van a algunas zonas, a algunas casas y le dicen, mire, queremos orar por ustedes, somos la iglesia tal y queremos orar si tiene alguna petición de oración. Y la mayoría no cierra la puerta a una oración, aunque sean de otras religiones. No cierra la puerta a una oración. Sí, claro, tenemos esta necesidad, oren por nosotros. Mira por trabajo, o mira por salud, ¿verdad? Claro, tal vez si entramos hablando de Jesucristo de una vez, el problema sea distinto. Pero la oración también es un medio para nosotros conectarnos con toda la humanidad. Debemos orar por nuestra familia, debemos orar por nuestros vecinos, por las personas que están en nuestros lugares de trabajo, por los compañeros de nuestros hijos en el colegio, en el trabajo. Debemos de orar por todos los hombres. No dice si son malos, no dice si se portan bien. Por todas las personas nosotros somos llamados a interceder. Y eso es parte del patriotismo. Orar por las personas, orar por este país, orar por los habitantes de este país, orar por los que están en el narcotráfico, orar por los que venden drogas, orar por los que la consumen, orar por los que tienen algún otro problema, drogadicción, alcoholismo, prostitución. No somos llamados a condenar, somos llamados a orar por estas personas. Esa es nuestra función, orar por todos los hombres, por todos. Y ahora, él viene a especificar, después de orar por todos los hombres, hay un llamado específico a una oración por los gobernantes, por las personas que están en un alto rango. Por los reyes, dice el versículo 2, por los presidentes en nuestro contexto, por todos los que están en ¿qué? Eminencia. Les decía el miércoles a los que estaban acá con nosotros en el estudio, de que cómo hablamos nosotros de los que están en una posición. A veces hablamos despectivamente,
La Biblia dice que al que merece honra, dice Romanos, honra, y al que merece respeto, respeto. Vemos en la Biblia cuando los apóstoles se referían a alguien importante, utilizaban la frase, oh excelentísimo Teófilo, oh excelentísimo tal, ¿verdad? Gobernador Félix. ¿Por qué? Porque merecían un respeto. A veces como creyentes o a veces también en nuestra cultura, ese payaso que está ahí en ese puesto, ese ignorante, hablamos de esa manera. Que lo hagan los de la calle, hermanos, los que no conocen a Cristo, pero nosotros como creyentes deberíamos dar el ejemplo. Si estamos en conversaciones podemos dar nuestra opinión, pero con respeto de las personas que están en autoridad. Y este respeto también me debe llevar a orar por ellos. Me debe llevar a orar por todos los que están en eminencia, por los gobernadores, por las personas que están en la Asamblea Legislativa. No, que ellos pasan ahí, no hacen nada. Y puede ser, pero ore por ellos. Ore por ellos para que hagan bien su trabajo. Ore por ellos para que conozcan al Señor. Ore por el presidente para que Dios se glorifique. Hermanos, como les dije, no soy partidario tal vez de este señor, ¿verdad? Del excelentísimo. Sin embargo, no ha perseguido a la iglesia en estos años. Otros gobiernos, usted no se da cuenta, los permisos de funcionamiento es una negociación para nosotros funcionar, porque las iglesias para el tiempo de cierta señora iban a ser cerradas. Todas las iglesias evangélicas iban a ser cerradas porque no cumplíamos con ciertos requisitos. Cerradas un tiempo y cerradas. Se luchó para que, bueno, si ponen esto, si acomodan esto, si arreglan esto y lo otro, puedan obtener un permiso de funcionamiento, con el cual estamos preparándonos y gestionándolo. Casi nos falta una etapa. Entonces debemos agradecer, y eso también es por la oración. Cuando oramos por ellos, para que Dios les ilumine, para que Dios les guíe, para que hagan leyes justas, para que no se promulguen leyes que afecten la sociedad como las que se querían promulgar acerca de la educación de los niños hace algún tiempo. Que gracias a Dios la educación sexual se volvió más científica, hasta ahí. Pero iba con otra tónica, iba con preservativos, iba con muñecos, como pasa en lugares de España, donde ponen a los muñecos a hacer cosas también. Iba de otra manera para niños inocentes. Perturbar o abrir la mente en algunos aspectos. Estoy de acuerdo con la protección, estoy de acuerdo que hay que protegerlos, estoy de acuerdo que hay que hablarle cosas de acuerdo a su edad, de acuerdo a su tamaño. Que los niños sigan siendo niños. Que los niños ya quieran ser adultos o adolescentes. Hasta los disfrazamos de pequeños adultos, ¿verdad? Que vivan sus etapas. Son cosas por las cuales nosotros debemos de luchar y debemos de orar para que Costa Rica siga siendo sana. Costa Rica no es la misma cuando yo vine acá. Sin embargo, todavía tiene algunos aspectos rescatables. La paz y el amor, siendo el país más pacífico, ¿verdad? Creo que era del mundo, el que más amor tenía. Bueno, a veces cuando ando en la carretera no veo mucho amor, ¿verdad? No se ve, porque hemos ido cambiando para mal, el estrés y toda la violencia que hay cada cierto tiempo, cada día, encontramos muertos constantemente, una balacera, ya lo vemos normal. Ya nos estamos acostumbrando. Están en la parada, mataron a alguien. En Limón, eso está terrible, hermanos. Y hay iglesias centroamericanas y las que no son centroamericanas luchando con el ambiente en Limón. Porque la gente no quiere llegar a las iglesias de noche porque ocurren cosas en el camino hacia la iglesia. Y está afectando a las congregaciones, la gente no quiere salir de su casa. Y hasta lo piensan aún de día. A eso estamos llegando. Pero ¿cuál es nuestra labor? ¿Quejarnos? Sí, está bien. Pero nuestra mejor labor es orar para que Dios le dé sabiduría a estos hombres y a estas personas para crear mecanismos para detener esto, para parar estas cosas. Vea la responsabilidad que tenemos. Orar por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Aquí está la razón. Para que vivamos ¿cómo?
quieta y reposadamente. A veces cuando estas cosas se comienzan a incrementar, partes que la iglesia ha dejado de orar. Ha dejado de orar, ha dejado de evangelizar, ha dejado de hablar, ha dejado de combatir al diablo, ha dejado de orar por el gobierno, por el país. Y el enemigo se aprovecha y se apodera de nuestras calles y se apodera de los gobiernos. Gracias damos a Dios que vivimos en una democracia y no en una dictadura, como ya saben algunos vecinos que luchan y tratan de salir de esas dictaduras. Gracias a Dios usted puede comer la carne que quiera, los chicharrones que quiera, como dije. Cuando hablé de chicharrones el miércoles, ¿verdad? Y se defendieron de los chicharrones. Me dijeron, pastor, los chicharrones no engordan, hermano. No. ¿Verdad? Engorda es uno, ¿verdad? No. Pero debemos orar y clamar, como decía el versículo 1, hacer oraciones, hacer rogativas, hacer peticiones, pero también acciones de gracia. O sea, cuando ellos hacen algo bueno, cuando alguien hace algo bueno, hay que reconocerlo. Y yo estoy diciendo algo bueno, no han perseguido a la iglesia evangélica por estos años, que otros sí lo hicieron. Hay que orar por los que están en el gobierno, para poder vivir como quieta y reposadamente en toda piedad, o sea, en cosas buenas y honestas, y en honestidad. Queremos vivir quietos, hermanos, sigamos orando. Hermanos, no tenemos nada asegurado. Hay países que fueron democráticos y se convirtieron en dictaduras y comunistas. Cuando se descuidaron, llegaron al poder quienes no debían de llegar. Tenemos que orar. No piense que no hay movimientos, y sí lo hay, para que usted sepa, que están buscando entrar en el poder acá en Costa Rica y cambiar la forma de vivir de gobierno. Toda Centroamérica hay ese tipo de movimientos. ¿Qué debemos de hacer? Una, votar y orar. Y analizar muy bien lo que hacemos. Hay un beneficio más, hermanos, aparte de vivir quieta y reposadamente, hay un beneficio más que nos menciona, la escritura. Acá estaba el B, que lo reafirmo. Este es un beneficio para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Qué es lo que desea Dios? Versículo 3. En el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Yo me hice la pregunta cuando leí esto, ¿qué es lo bueno y agradable delante de Dios? Si se lo haga usted. Es que vivamos quieta y reposadamente, o que oremos por todos los hombres. ¿Qué es lo bueno y lo agradable a que se está refiriendo el texto? Que vivamos tranquilos. Algunos estudiosos dicen que las dos cosas. Todo lo que venía él hablando anteriormente, esto es bueno y agradable a Dios. O sea que el deseo de Dios y la voluntad de Dios es que sus hijos vivan quietamente, vivan reposadamente. Ahora, hay excepciones, ¿verdad? Cuando Dios permite algo. En ellos mismos, cuando les permitió la persecución por los emperadores, pero tuvieron periodos de quietud. No siempre estuvieron perseguidos, hubieron periodos de quietud. La voluntad de Dios es que nosotros estemos orando. Dios se agrada de que nosotros estemos orando por las personas que están en eminencia, pero también se agrada de que vivamos tranquilos y quiere que vivamos tranquilos, pero va a depender de nuestra búsqueda de Dios también. Va a depender de un pueblo que clame, va a depender de un pueblo que ore, va a depender de un pueblo que busque el rostro del Señor para poder seguir manteniendo esta paz y esta tranquilidad. Así que queremos un país sano. Queremos un país sano para nuestros hijos, nietos y las futuras generaciones. Hay que orar por este país. Y además de orar hay que hacer otras acciones. Pero empezamos por medio de la oración. Hay que orar por los gobernantes. Hay que orar por las personas que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Porque esto es la voluntad de Dios. Este es el deseo de Dios. Dios no quiere ver pueblos sufriendo.
Dios no quiere ver pueblos viviendo bajo dictaduras. Dios no quiere eso, sin embargo existe. Nosotros que no lo tenemos, tenemos que orar para seguir manteniéndonos así, para que Dios coloque en esos lugares las personas aptas. Verso 4 nos da una razón, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Sean salvos. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí vamos a chocar con algunas posiciones doctrinales tal vez. Bueno, es que Dios quiere que sean salvos solo los elegidos, ¿verdad? De Romanos. No, la voluntad de Dios es que todas las personas puedan tener la misma oportunidad y todas las personas puedan ser salvas. Aunque Dios sabe que eso no va a pasar, pero Él quiere, su deseo es que todo el ser humano sea salvo. Lógicamente, unos lo rechazarán, otros lo aceptarán. Pero el deseo de Dios es que todas las personas vengan al conocimiento de Dios. Y cuando Él dice todos aquí, Él se está refiriendo para que piensen, o sea, no solo los cristianos, o sea, también los gobernantes tienen derecho a ser salvos. También los que están en eminencia tienen derecho a oír el Evangelio. Es más, la Biblia dice que el mismo apóstol llegó en la cárcel, cuando estuvo en la cárcel, pudo hablarle a la familia del César. O sea, le llegó, tal vez no eran que sean sus hijos, ¿no? Pero los que trabajaban para él, los que estaban en su círculo más íntimo, hasta allá llegó Pablo. Murió en el proceso por el Evangelio, llegó hasta la casa de César. Porque toda persona tiene derecho. Hechos nos muestra que él le predicó a gobernantes directamente, porque ellos también tienen derecho a escuchar el Evangelio y a aceptarlo o a rechazarlo como lo hemos hecho nosotros. Si la voluntad de Dios es que ellos también sean salvos, ¿por qué no orarle? ¿Por qué no hablarles? Nosotros tal vez no, pero hay personas que puedan tener un contacto con ellos y que los evangelizan y que les hablan del Señor. La voluntad de Dios es alcanzar a todo el que quiera, el que pueda, por lo cual debemos orar, vuelvo y lo conecto con el 1, para que las personas vengan al conocimiento de la verdad, para que las personas sean salvas. Vea la importancia de la oración. Si nosotros no oramos, esto no ocurre, a menos que sea la soberanía de Dios. Nosotros somos el mecanismo, el medio, para que Dios ablande esos corazones a través de la oración. Nosotros somos el instrumento. No puedes ir a evangelizar a un político, podés orar por él. Podés orar por él para que alguien se le acerque. Podés orar por él para que un familiar, que seguro debe tener un familiar cristiano, le hable del Señor. Podés orar por él porque aunque sea inconverso, puede hacer cosas correctas y Dios lo puede usar. Hablaba también el miércoles de que la Biblia nos muestra que Dios eligió a Nabucodonosor y lo puso ahí como cabeza de los reinos de la tierra. Pero Nabucodonosor era un impío. Pero aún siendo impío, Dios lo estaba utilizando para trabajar sobre las naciones y sobre el pueblo de Israel en el cautiverio. Cuando Dios decidió que el pueblo de Israel volviera a su tierra, ¿a quién usó? Al rey Ciro. Y la Biblia nos dice en Isaías, te he levantado para esto, Ciro, mi siervo. Cuando Ciro fue siervo de Dios, era un rey, pero no fue siervo de Dios, no era creyente. Tenía unas cosas interesantes en su religión, ¿verdad? Pero no era creyente. Pero Dios lo utilizó, lo tocó para decretar el edicto donde el pueblo de Israel volviera a su tierra. Hermanos, Dios usa a los reyes, Dios usa a los gobernantes. Es más, va a sonar feo, no me gusta hablar mucho de él, pero voy a hacerlo para que me entienda. Dios usa al diablo si es necesario para poder bendecir a sus hijos. Si Él tiene un plan, va a usar a quien sea, aunque Él cree que no lo están usando. Pero Dios usa lo que tiene que usar. Usa a los gobernantes, usa a los reyes. Y a veces las situaciones políticas permiten que la iglesia despierte.
Cuando estamos con estas tranquilidades que tenemos, no nos congregamos, la llevamos suave, ¿verdad? Pero cuando nos zarandean, a veces la gente se levanta y comienza a buscar más del Señor porque la situación no está bien. El problema que estoy viendo es que la cosa se pone fea y los cristianos seguimos iguales. No he visto convocaciones de oración a nivel nacional de ningún tipo. No he visto convocaciones, porque se ven unos conciertitos por ahí, por otro. No he visto llamado a la oración a cómo estamos con la violencia. ¿Qué nos está pasando? Ya nos estamos acostumbrando y estamos acomodándonos a esta normalidad. No podemos acomodarnos a esta normalidad. Tenemos que orar y orar por todos los hombres y por las personas que hay en eminencia. Orar para que vengan al conocimiento de la verdad y para que sean salvos, para que conozcan al Salvador. Y aquí Pablo se inspira, hermanos, y en el versículo 5 nos da el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que predicamos? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Yo sé que los seres humanos nos inventamos otros mediadores. El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Pero vea que no dice Jesucristo el Señor. Jesucristo es el Señor, pero aquí de una manera sabia pone Jesucristo hombre, para recordar que Jesucristo fue hombre y fue Dios. Y como hombre y Dios puede conocer nuestras debilidades e interceder al Padre. Jesucristo hombre. Jesucristo cuando resucitó en una forma, digamos que humana. Jesucristo hombre. No fue un espíritu que se fue al cielo. Tuvo una forma corpórea, sobrenatural, por supuesto. Él puede entendernos. Y Él fue el que se dio a sí mismo en rescate por todos. Vuelve a repetirlo. ¿Por quién? Y yo soy, digamos, si me definen teológicamente, yo soy más de la línea calvinista, donde cree que hay seguridad de salvación. Eso me he convencido al leer las Escrituras. Sin embargo, tampoco soy exagerado. Hay seguridad de salvación, pero la salvación no es solamente para los escogidos. Ay, yo soy escogido y solamente nosotros somos los salvos. Para todos los hombres. Es abierto a todo el que quiera creer. Y ese término escogido hay que tener cuidado porque a veces rechazamos a la gente con eso. ¿Quién sabe cuáles son escogidos y quiénes no? Nadie. Solo Dios. ¿En qué se basa Dios para escoger o no? La salvación, lo que yo sé, es por gracia. Y aquel que le recibe, Jesús le ha dicho, yo no le echo fuera. Entonces no veamos eso como un rechazo. Veámoslo como que la salvación está abierta a todos. Ese es el punto. Que cuando yo recibí al Señor y lo hice de corazón, vengo a ser parte de su grupo. Vengo a ser parte de los escogidos. Pero amados, nosotros no somos quienes para juzgar a los que están afuera. Él no es escogido por lo que está haciendo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Él vino por todos, murió por todos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no otras cosas o otras personas. Es Jesucristo hombre, el cual... Bueno, y quiero recalcar que Él dice un solo. No dejó dos mediadores, dejó uno. Entre Dios y los hombres. 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por, subrayalo, ¿por quiénes? Todos. Así que yo le debo predicar a quiénes? A todos. ¿Y debo orar por quiénes? Por todos. Lo demás le toca al Señor. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esta frase a su debido tiempo es importante. Ahí usa el tiempo como kairos, significa el tiempo específico de Dios. Jesús vino a la tierra en un tiempo específico, en un momento único y especial. La Escritura nos dice
Todo tiene su tiempo. Asimismo, como Él vino a la tierra en un tiempo específico a morir por nosotros, vendrá en un tiempo específico por su iglesia. En su tiempo específico. Todo a su debido tiempo. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pablo la tiene clarita, hermanos. Su responsabilidad dice, para esto fui constituido, ¿qué? Predicador y apóstol. Digo, dice entre paréntesis, verdad en Cristo, no miento, o sea, créanme. Y maestro de los gentiles, o sea, de esta gente rechazada, en la fe y verdad. Fuimos llamados a predicar a Jesucristo y usted lo hará desde su trinchera. Nosotros tal vez con un púlpito bonito, ¿verdad? Un micrófono. Pero usted lo puede hacer con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con sus contactos. Porque hay un mensaje que hay que dar, que Jesucristo es el Señor. Hay almas que hay que salvar. Hay personas que hay que hablarles del Señor. Aunque usted no sea gran evangelista, un Dios te ama. De unas palabras de corazón sincero pueden tocar la vida de una persona. Un abrazo, un momento de dolor, pueden tocar la vida de una persona. Y le voy a decir algo que un día trataremos mejor. Su testimonio habla más que 1000 palabras. Que yo puedo ser el mejor predicador, pero hago otra cosa, no me van a creer. Pero si usted tal vez no sabe expresarse, pero la gente ve un cambio en usted, ve una amabilidad en usted, van a querer lo que usted tiene. Y eso va a tocar su corazón más que todas las evangelizaciones que usted pueda hacer. Así que esto es parte también de ser patriota, el dar el buen testimonio. Tenemos la responsabilidad de hablar de Cristo a las personas necesitadas. Voy a terminar muy temprano. Voy a volver a empezar, hermanos. No, aquí tengo otro mensaje. Lo continúo, ¿no? El 8. Dice, quiero pues, en el 8 es muy interesante porque es el cierre del apóstol. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Interesante esto. En todo lugar. O sea, no es solamente cuando llegas a la reunión. Hoy aquí está Dios, vamos a alabarle. Es en tu casa. Es en ese cuarto, ese aposento privado, ¿verdad? Es donde tú estés. Hay momentos que tal vez no puedes elevar una oración porque hay personas alrededor y van a decir, ¿qué le dio, verdad? De repente usted la agarra ahí, aleluya. No es eso. Pero tienes su mente, tienes tus pensamientos. Pecaste, cometiste un error. Ay, voy a esperar a llegar al domingo para pedir perdón. No. Ahí mismo, en ese mismo momento, en ese mismo segundo, Señor, perdóname por lo que dije, por lo que hice, por lo que siento. Lávame con tu sangre. No estoy desvirtualizando la importancia de un templo, que es importante que nos reunamos y oremos como familia. Pero la oración puede ser en todo lugar. En el lugar donde te encuentres. Interesante esta otra frase. Levantando manos ¿qué? Santas. Con el respeto de su opinión, ¿verdad? Porque nosotros no obligamos a nadie a hacer cuestiones físicas por obligación. Levante las manos obligadamente, podemos motivar. Pero eso le deben hacer a usted, porque si no es una manipulación. Hay que tener también ese cuidado. Podemos motivar a la adoración, podemos motivar a la alabanza, pero en el Antiguo Testamento era muy común levantar las manos como símbolo de adoración. Y Pablo toma nuevamente esta idea y dice, levanten manos santas, o sea, adoren. Ojo, pero ¿cómo? Adoren a Dios en todo lugar. Tu casa ahí, cuando estás encerrado ahí, adora, arrodíllate, póstrate. Tal vez acá no hay mucho espacio o me da un poco de vergüenza. Póstrate, levanta tus manos. Pero levantar las manos, que es símbolo de adoración,
yo lo veo que también puede ser literal, no veo ningún problema en que sea literal, ¿verdad? Debe ser sin qué, sin ira ni contienda. Aquí la puso complicada. Adora a Dios, alábalo, pero cuidado lo que hay en tu corazón, porque no solamente es lo externo, sino que más importante es lo interno. O sea que yo puedo palmear, moverme, y no está malo, pero si no viene de corazón, Dios no lo recibe. Levanta tus manos, pero sin ira ni contienda. Adora a Dios sin ira ni contienda. ¿Por qué? Porque estamos hablando del testimonio. La gente sabe o nos dicen que venimos a panderetear, ¿verdad? Esa era la frase que se usaba antes. Este va a panderetear, cuando va para la iglesia va a panderetear, porque se usaba antes pandereta, ya eso ha ido desapareciendo de las iglesias. La gente llevaba su Biblia y una pandereta. Eso sabían tocar, ¿verdad? Llevaban una pandereta. Entonces, esa persona va a panderetear. Así eran las iglesias de hace 20, 30 años o más. Pero qué feo que nos vieran con la Biblia debajo del brazo, pero cuando llegábamos a nuestro vecindario, tratáramos mal a las personas, no fuéramos amables con ellas, las señaláramos de pecadoras que se van al infierno por practicar X cosa, y no le mostráramos el amor de Dios. Dios nos ha llamado a dar testimonio. O que estemos peleados con Raimundo y todo el mundo. ¿Y quién no se pelea con la gente, hermanos? Que la gente es difícil, ¿eh? Los de la iglesia no, todos son angelitos. Yo les veo a cada uno de ustedes una aureola. Algunos ya le van saliendo alitas. A algunos hasta luces echan. No, nos molestamos también, en las familias tenemos diferencias, vemos las cosas de forma distinta, pero como somos hijos de Dios, no podemos permanecer peleados. Tenemos que arreglarnos, tenemos que buscar la paz, tenemos que buscar la solución, o tenemos que hablar. Si ya no nos ponemos de acuerdo, tenemos que conversar. La ira y la contienda estorba la adoración. El pleito, el enojo, la envidia, el celo va a estorbar. Por eso debo levantar mis manos santas, sin pecado, sin ira, ni contienda. ¿Ok? Es la alarma que ya tengo que... Son bromas. Sin ira, ni contienda. ¿Cómo concluimos esto? No tengo las conclusiones aquí, vamos a hablarlas nada más. Hay que amar a la patria, sí. Pero amar a la patria como cristiano implica orar por ella. Implica orar por ese presidente por el cual no voté, diría alguno. Yo no voté por él. Ay, ¿qué importa que no haya votado? Es tu presidente. Esa es la realidad, porque es por mayoría de votos, ¿verdad? Ora por él, ora por su gabinete. Ora por las nuevas elecciones que vienen, para que Dios coloque personas sanas allí. No digo, ojalá que fueran creyentes, pero podemos equivocarnos. No solamente que tenga el título de cristiano, que tenga un corazón conforme a lo que Dios quiere. Como les dije, hasta los impíos Dios usa. Hasta la gente más mala Dios usa. Que Dios coloque ahí a quien Él quiera colocar, pero que se haga su voluntad. Roguemos, oremos. Y cuando hacen algo bien, demos gracias por lo bueno que están haciendo. Recuerde que debemos orar por los gobernantes para que vivamos ¿cómo? Quieta y reposadamente. Que no estemos como algunos amigos y hermanos de algunos países que están sufriendo. Que eso no venga para nuestro país. Y orar por ellos para que pronto sean libres también. Para que tengan libertad. Para que la violencia que está viniendo sobre Costa Rica se detenga y eche para atrás todo este narcotráfico, toda esta mafia que ya está instalada en este país.
Es más, actualmente hay lugares donde están amenazando hasta pastores, para que sepan. Pastores que trabajan con ministerios que van a la calle. Tienen problemas en este momento. Oremos por esta zona, principalmente de Limón, las iglesias que están ahí, los hermanos que están ahí. Hay iglesias que han perdido miembros en una balacera y algunas centroamericanas también. La situación se está poniendo complicada. Oremos para que Dios se glorifique, hermanos. No olvide que Dios promete o quiere que vivamos de una manera quieta. El deseo de Dios es que las personas sean salvas. No seamos egoístas. No piense que la salvación es solamente para usted. Compártala. Compártala con otros. Compártala. Si lo rechazan, no importa, déjelo ahí. Ya usted cumplió. Ore por esa persona. Pero comparta lo que usted ha recibido, porque usted no sabe si hay alguien con una necesidad. Hay un mensaje, Jesucristo. Lo que quiere decir el versículo 5 y el verso 6, Jesucristo es el centro. No vamos a predicar la doctrina centroamericana, porque hay gente que cuando evangeliza, comienzan a evangelizar. Mira, es que mi iglesia, ¿quién te está llamando a predicar de tu iglesia? Es que vení a mi iglesia porque ahí vas a encontrar. Eso viene después, si tienes que darle una recomendación a alguien donde congregarse. Ya después. Claro que vas a recomendar donde tú vas u otras que conozcan cerca de donde va la persona, vive la persona. Pero nosotros no estamos para predicar de iglesia. ¿De quién? Cristo es el centro. Cristo es el centro. De ahí viene después lo demás. Cristo es lo que yo tengo que predicar. La salvación en Jesucristo es lo que yo tengo que predicar. Tenemos una responsabilidad como Pablo. No soy evangelista o no soy apóstol, pero tengo también desde mi trinchera la oportunidad de hablarle a gente de Jesucristo y debo de aprovecharlo. Y no olvide, cuando adoremos a Dios, tratemos, no somos perfectos, por supuesto, tratemos de estar en bien con las personas. La Biblia dice, en lo que dependa de nosotros, porque a veces no depende de mí. La persona no quiere hablarme, no puedo hacer nada. En lo que dependa de mí, estar en paz con todos. Si depende de mí, ya no depende de mí, que Dios me le bendiga, ¿verdad? Pero depende de mí. Si yo me acerco, se arregla el asunto, entonces ahí nos acercamos. Si yo le hablo, ya se le quita la chicha a la persona, entonces le hablo. O sea, no tengo que ser orgullosito, ¿verdad? En cuanto dependa de mí, hay cosas que no dependen de nosotros, dependen de otras personas. Busquemos la paz y siempre amemos a Costa Rica, pero sea un verdadero patriota. ¿Quién es verdadero patriota? Cristiano, ora por su país. ¿Qué tal si oramos por Costa Rica en esta hora? Padre eterno, queremos en este momento, Señor, darte la gloria, la honra y la alabanza. Hemos hablado acerca de nuestra responsabilidad como creyentes. Hemos hablado acerca de nuestra responsabilidad como cristianos. Gracias por tenernos en este país. Gracias por llamarnos, por escogernos, por estar en Costa Rica, un bello y hermoso país, que no es tan violento como otros países, que hay libertades que no hay en otros lugares. Pero Dios, ayúdanos a no ser conformistas y que esta cifra que hemos tenido de crecimiento en el área evangélica de un 23% o más siga creciendo, pero que nuestras iglesias crezcan, Señor, con personas que amen tu palabra, con personas que realmente te busquen y desean crecer. Oramos por el presidente, oramos por los poderes judiciales y legislativos, Señor. Oramos para que le dé sabiduría a los que están ahí, para que quiten la corrupción,
para que limpies lo que tengas que limpiar, para que uses la persona que tengas que usar. Oramos por las próximas elecciones, Señor, para que tú coloques ahí al hombre o a la mujer que tú has puesto en tu corazón, que tú tienes en tu corazón, Señor, para que gobierne este país, para que vivamos con tranquilidad, como ciudadanos y como cristianos, para que vivamos, Señor, con libertad, como hasta ahora se ha hecho. Oramos también por estos grupos de narcotráfico, por estos grupos, Señor, de violencia y prácticamente terrorismo, Señor. Oramos para que las cabezas de estos grupos se arrepientan, como ocurrió en Estados Unidos en los años 80 y 90, donde pandillas enteras se convirtieron a Jesús. Que así ocurra, Señor, en estos lugares. Mi Dios, que dé sabiduría a las autoridades y a las personas que, Padre, como aquel pastor que me comentaba, Señor, de una de nuestras iglesias, en la cual tienen que dormir en el suelo por las balas que pasan, Señor, en sus habitaciones, en la casa pastoral. Padre, te pido que tú tengas misericordia de estos hermanos, que les ayudes a hacer un ministerio allí en tanta violencia que hay en algunas zonas, no puedo decir que todas, pero algunas zonas, Señor, de ese bello Limón. Que llegue, Señor, un orden a estos lugares. Que tu gracia y tu misericordia sea también sobre Heredia, Señor. Que tú bendigas Heredia y que en nuestro país haya trabajo para los jóvenes, para los adultos, y podamos vivir en paz. Y que nuestras iglesias puedan funcionar con toda tranquilidad y sin persecuciones que existen en otros países, ni físicas ni políticas. Bendice Costa Rica, bendice esta nación, bendícela grandemente, Señor. Tú has dicho en tu palabra, en 1 de Pedro 2, 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros también somos una nación dentro de una nación. Dentro de Costa Rica somos una nación de cristianos. Somos el pueblo de Dios, el cual Él compró con su sangre para que anunciemos a otros acerca de la salvación.